Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Les habla Pedro Iniesta desde Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. El día de hoy toca hablar sobre la guerra psicológica en América Latina en los tiempos de Donald Trump. Esta forma de intervenir en las mentes, en las emociones que tienen los imperios, en particular que ha desarrollado en los últimos años Estados Unidos y su élite militar, ¿no? En esta guerra psicológica, pues en realidad tiene muchos frentes, ¿no? Recientemente el más evidente es el que ocurre en Venezuela, cuando pues, las tropas norteamericanas y el buque más grande de guerra, el Gerald Ford, pues se trasladaron a las costas del Caribe con la finalidad de amedrentar al gobierno de Nicolás Maduro, pero también a su población. Y ahorita iremos desmenuzando este tema, ¿no? Pero recordando también las elecciones recientes en Honduras, pues también fue otro evento en donde se puede ver esta intromisión a partir de tácticas hay medio perversas de las declaraciones de Donald Trump, en la cual pues recientemente, además de amenazar a la población hondureña de no brindar la ayuda a través de las deudas, pues liberó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 40 años en su país en el gobierno de Joe Biden, ¿no? A este partido también pertenece Nasri Asfura, el candidato conservador que participó en las recientes elecciones hondureñas, y en contra de Salvador Nasralla, ¿no? Que también pertenece al ala de la derecha, aunque de centro derecha, del Partido Liberal, ¿no? Llama la atención que en este lugar pues no nada más fue en contra de gobiernos de izquierda, sino de este candidato de centro derecha, es decir, tiene un interés claro por radicalizar hacia el lado extremo a la derecha a los gobiernos en América Latina, no nada más derecha a modo, ¿no? Como pudo haber sido un Salvador Nasralla. Salvador Nasralla, por su parte, pues denuncia fraude a partir de esta intervención. Me parece que aquí, por mucho que se denuncie la intervención del gobierno norteamericano, pues queda claro que una parte de la intención de Donald Trump no solo es influir de manera abierta en la política ideológica de las presidencias, sino también incluso pues que se observe que él tiene la capacidad de intervenir en esas elecciones. Él acumula poder, él genera esta expectativa del hombre fuerte a través de señalar cómo interviene en las elecciones, ¿no? Lo mismo pasó en las elecciones de Argentina, que ocurrieron hace, creo que un poco más de un mes, ¿no? Donde a través de la amenaza a la población argentina de que si no votaba correctamente hacia el partido de la ultraderecha representado por el presidente Javier Milei, pues no iba a beneficiar a través de los créditos, ¿no? En ese entonces se hablaba de que faltaba un crédito por 20,000 millones de dólares, además de uno que ya se había entregado, ¿no? Finalmente, en los últimos días, no he dado seguimiento a la noticia, pero sí se habló mucho de cómo este crédito se estaba renegociando para disminuirlo considerablemente, ¿no? Quedando en alrededor de 4,000 o 5,000 millones de dólares, evidenciando también pues como todo es un gran fraude, una gran mentira, pero también es parte de estas tácticas de terror, de estas tácticas de amenaza, ¿no? En el caso de Argentina, pues fue claro que golpeó a la población argentina porque la crisis inflacionaria siempre es un fantasma en el imaginario colectivo de los argentinos que han vivido los últimos 20, 30 años, pues crisis tras crisis tras crisis, ¿no? Entonces, pues queda claro por qué funciona con la población argentina. En el caso de Honduras, pues no quedó tan clara esa intervención en la población, pero sí en las autoridades electorales que finalmente parece que cometen un fraude beneficiando al candidato ultraconservador Nasri Asfura. Entonces, pues por un lado queda clara que la guerra contra las drogas es una mentira cuando liberan a este expresidente acusado de traficar cocaína por más de 40 años, me parece. Juan Orlando Hernández lo libera porque pues finalmente es del partido del ultraconservador y permitirá su operación política en su propia tierra. Pero regresando al tema de Venezuela, yo me quedé pensando a partir de varias declaraciones que leí o que escuché en medios de comunicación masiva, en donde
a partir de que nos transmitían esta información de que Estados Unidos ya estaba enviando tropas al Caribe venezolano y que además estaba enviando el buque más grande del mundo, el Gerald Ford, pues que se movió de Medio Oriente hacia allá, ¿no? Los medios decían constantemente: por algo lo enviarán, algo tendrán que hacer, no nada más es una cosa de bluff si envían toda la artillería pesada, ¿no? Y me parece que justamente ese bluff en la lógica intervencionista contemporánea, pues es el objetivo, ¿no? A mí me recordó, estoy leyendo recientemente sobre paramilitarismo en Colombia, con las Autodefensas Unidas de Colombia, las AU, dirigidas por los hermanos Castaño. Estoy leyendo a un especialista que se llama Raúl Selig, que recomiendo ampliamente. Pues habla de cómo, pues, a finales de los años 80 y durante toda la década de los años 90, pues se aplicaban nuevas tácticas contra insurgentes en aquel país, principalmente por las sugerencias, por las recomendaciones de Norteamérica, recomendaciones, ¿no? Él lo llama una exportación de la doctrina de seguridad nacional hacia Colombia, ¿no? Quienes lo reciben abiertamente, ¿no? Sus élites agrarias lo recibieron, sus élites agrarias, mineras y narcotraficantes lo recibieron de manera abierta, ¿no? Él dice que en ese entonces empezaron a usar nuevas tácticas, como por ejemplo los paramilitares cercaban, rodeaban durante días a las poblaciones que ellos observaban como potenciales aliados de las guerrillas marxistas, de las guerrillas de izquierda, ¿no? Entonces ellos rodeaban durante días anunciándolo abiertamente. Él decía, bueno, pues es que esto llama la atención porque es contraintuitivo desde una lógica militar clásica, en donde lo ideal es atacar sorpresivamente al adversario, ¿no? Que aquí lo que decían es: vamos a enunciarlo, vamos a difundirlo desde antes, incluso con carteles, amenazas y demás, no necesariamente en medios, pero sí a través, por ejemplo, de altavoces y así, porque pues estas comunidades se encuentran principalmente en las sierras. Pero pues esto tenía una finalidad clara, ¿no? Que no era necesariamente agarrar de sorpresa a sus adversarios, sino en realidad bajar su moral. Después de ello ya llevaron a cabo pues masacres enteras de pueblos, ¿no? Y esto pues evidentemente lo hicieron después de bajar la moral durante días, durante semanas, a veces durante meses, de esas comunidades que ellos observaban como potencialmente aliadas a la guerrilla, ¿no? Entonces me recuerda mucho a eso que narra ahí Raúl Selig en su trabajo sobre paramilitarismo en Colombia, sobre cómo se utilizan estos anuncios, esta presencia armada, rodear a las poblaciones con la finalidad de bajar la moral del adversario, y que esto ocurra precisamente en Venezuela no es casual, ¿no? También recordaba en 2021, me parece, pues cómo ocurre la operación Gedeón o Gedeón. No sé si recuerden que en ese entonces un grupo de mercenarios entrenados sobre todo en la lógica norteamericana por mercenarios tanto gringos como israelíes como de otros lugares del mundo, ¿no? Fueron a las costas de Venezuela con la finalidad de derrocar a Maduro. Sin embargo, pues rápidamente fueron vencidos por pescadores, lancheros y pescadores de la costa, ¿no? Y entonces no es casual nuevamente que ocurran precisamente estos ataques en contra de lancheros, porque pues si en aquel entonces a partir de la sorpresa no pudieron vencer a las milicias populares, que al final están formadas por personas civiles como ustedes, como yo, no pudieron en contra de ellos, pues definitivamente buscan mermar su moral, buscan bajar la moral de la población venezolana, en quien descansa al final la soberanía de aquel país. Podemos tener o no críticas en contra del régimen de Maduro, pero definitivamente algo que dejó Hugo Chávez fueron esas milicias, y que definitivamente sirven precisamente para pues salvar la soberanía de la nación. Mucha población en Venezuela, mucha población seguramente en el exterior de Venezuela, pues podrán estar en contra del régimen madurista, pero definitivamente no defenderían o no estarían a favor de una invasión por parte de Estados Unidos, porque ya se sabe, mucha población en América Latina, esto también ya es parte del Vox Populi, del sentido común latinoamericano, ya sabemos cómo operan las intervenciones norteamericanas, ya sabemos que no favorecen
favorecen, sino que que por el contrario, pues nos perjudican en la mayoría de los casos. Pero pues evidentemente eso no para en Venezuela ni en Honduras, ¿no? Recientemente también declaró que Colombia podría ser objeto de ataques tanto terrestres como como a distancia debido al tráfico. Dijo, yo he escuchado que en Colombia también se produce narcotráfico, ¿no? Se produce cocaína, ¿no? Me parece bien bizarro que, a pesar de que es una idea que prevalece en el sentido común, de que en Colombia se produjo la mayoría de la cocaína durante los últimos 40, 50 años, pues él dice, yo he escuchado que ahí también se produce cocaína y que vamos a intervenir, ¿no? Esto evidentemente también tiene la intención de ir anunciando una necesidad de intervenir en las elecciones que vienen el siguiente año, ¿no? Ahí no va a ser casual que vaya nuevamente a amenazar a la población colombiana a través de seguramente amenazas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy bien los ojos puestos en Colombia en los siguientes meses, en función de que Donald Trump no va a bajar la guardia, no va a bajar esta intención belicosa que trae en contra de los pueblos soberanos de América Latina, ¿no? Me parece que también conviene reflexionar sobre lo que ocurre aquí en México, ¿no? Sobre esta intención del gobierno de Donald Trump por intervenir en la política interna. En México, pues yo creo que la parte de la influencia en las elecciones la tiene un poco complicada, sobre todo porque, por un lado, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum apenas lleva un año, es decir, le faltan 5 años, ya ni siquiera le va a tocar en este periodo de 4 años de Donald Trump. Y además, por otro lado, pues también tiene una gran legitimidad frente a la población. Se habla de que al menos el 65% de la población estaría apoyando su gobierno, ¿no? Entonces, pues por ahí la tiene complicada. Podría influir en las elecciones de 2027, sin embargo, pues a mí me queda claro que la tiene complicada en materia de las preferencias electorales a corto plazo, ¿no? Sin embargo, pues está ahí el fantasma de la política de seguridad y del combate al narcotráfico, que permanentemente ha fungido como un mecanismo para influir en nuestra política interna, en nuestras políticas de seguridad, ¿no? Entonces, pues van a seguir impulsando esta narrativa del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno mexicano, como uno coludido con el narcotráfico de manera permanente, porque al final también le sirve al gobierno de Estados Unidos para negociar en otras cosas. Se viene el siguiente año la negociación del Tratado de Libre Comercio. Recientemente Donald Trump planteó la posibilidad de que simplemente lo dejen expirar, que vence el siguiente año y que se acabe, y ahí negociarían uno con un tratado con Canadá por un lado y un tratado con México por el otro, ¿no? Esto pues ocurre en un momento donde está ocurriendo el mundial en Norteamérica, ¿no? Ahí las contradicciones del sistema, cómo se evidencia que en realidad Donald Trump pues quiere matar la idea de una América unida, de una Norteamérica unida, para pues dejar finalmente a él como el hegemón de todo el continente, tanto en América del Norte como en América Latina. Pero bueno, pues ¿qué ocurre en México, no? O sea, me parece que además, pues también nosotros, como lo dije en su momento, cuando platicamos sobre la marcha de la generación Z y sobre estos impulsos por beneficiar a gente como Ricardo Salinas Pliego, o estos empresarios que quieren ser políticos, que juegan a ser político desde la antipolítica, entre comillas, pues nosotros ya estamos curados de espanto en relación a esas campañas de miedo, sobre todo cuando, por un lado, nos estuvieron bombardeando durante años el miedo a Andrés Manuel López Obrador como el peligro para México, y por el otro lado pues se ha utilizado la amenaza del narcotráfico permanentemente como un mecanismo para impulsar políticas de seguridad pues autoritarias, sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Entonces nosotros ya estamos curados de espanto con estos mecanismos de guerra psicológica. Sin embargo, pues también hay otros mecanismos de influencia, ¿no? Como por ejemplo pues
la guerra económica a través de los aranceles, o esta guerra mediática que seguirán impulsando para pues desprestigiar más al gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo en el rubro de la seguridad. Incluso seguramente no tienen temor en aplicar pues ataques de falsa bandera con la finalidad de incrementar esa percepción de amenaza en las tierras mexicanas. Pero ahora, justo en este momento de temor, resurge el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que me parece que no es casual. Si consideramos que la guerra psicológica tiene de fondo el bajar la moral de sus adversarios, que en este caso somos la población mexicana, debemos dejarlo claro, ya no solo somos adversarios, somos enemigos del gobierno norteamericano, pues definitivamente el intentar levantar la moral a través de su reaparición puede ser una posibilidad en este caso, ¿no? O sea, me parece que no es casual que resurja justo en este momento. Él había anunciado que lo iba a hacer con su nuevo texto de Grandeza. Sin embargo, a mí me parece que sí podemos leer de que precisamente hoy se aparece cuando más observa esta guerra psicológica en otros lugares, como en Venezuela, como en Honduras, como en Argentina, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí esa hipótesis que coloco, en la cual pues Andrés Manuel López Obrador, más allá de que estemos de acuerdo o no con su gobierno, pues no hay que regatearle también su ingenio político, y que definitivamente él está percibiendo qué está ocurriendo en el Caribe y cómo se está ocupando esta maquinaria bélica para influir, para presionar políticamente, sin que quede exento el uso del armamento, porque al final ese es donde ronda nuestro temor, ¿no? Por eso lleva ataques a estas lanchas, por eso hace la presencia del buque Gerald Ford ahí en las costas del Caribe. Entonces me parece que justamente estas amenazas en contra de Colombia, estas amenazas en contra de México, cuando está incrementando la presencia militar en el Caribe venezolano, pues van encaminadas a bajar también la moral de aquellos que sabemos que una intervención norteamericana pues no nos va a dejar nada bueno. Sin más por el momento, pues les mando un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien. Síganos en todas las redes sociales, a través de el canal de Jesús Escobar Tobar, o a través de X, antes Twitter. A mí como me encuentran como @PedroCosmonauta, o en Instagram como @PedroElCosmonauta, donde de vez en cuando también comparto algunas opiniones. Pues muchas gracias por la escucha, espero se encuentren bien. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar.